Creo que hablé siempre de la información académica, que hay lo más difícil que me costó fue entender el volumen, el espacio, desde una visión arquitectónica, que no tenemos, no, evidentemente más cuadrados y entendemos el análisis de la física, de la luz de una manera distinta, que cuando está la percepción de la luz en el espacio. Prepararte o entender el lenguaje de la arquitectura ya en la eliminación fue algo que a mí en particular me costó mucho trabajo. Yo traté de hacer, intentar este ejercicio, inclusive antes de intentar lograr entender qué estaba pasando con el espacio. Y nuestro recuerdo que nuestro primer choque de ese tipo de experiencia era, pues vamos a hacer un red, vamos a hacer una animación para entender qué pasaba. Al final nos cuenta, empezamos con una época muy temprana, un equipo de colaboradores en ese momento, a usar mi imagen, empezar a hacer animación, todavía no era o visualizaciones en 3D, cuando todavía no estaba, no se usaba demasiado. Nos dio una pauta como de empezar a usar la tecnología, pero la verdad, para cubrir una deficiencia que nosotros como ingenieros no veíamos. Entonces, cuando empiezo a entrar a la práctica ya a la clase, donde un poco lo que les decía, viene una etapa diferente y lo que tratamos de hacer, de explicarles es no se sientan abrumados por la tecnología y por tantos protocolos de comunicación que hay, o la pregunta, ¿y qué cambio para eso, para qué sirve, o cómo lo, sino tratar de encontrar de alguna manera simple cómo puedo yo hacer que me va a ayudar en la parte de control, porque va a ser una otra persona que tiene otra especialidad, porque yo no me puedo especializar en eso. Pudiera yo contarlo sin que se nos dispare el control, sin que a veces el ingeniero llegue a abrumar un poco de mucha para decir que está que control. Sin embargo, con los años, creo que el tema fue cambiando y cuando vinieron los test a nuestro mundo, yo no recibí mucho recibo muy fuerte porque yo decía que venía de la época de Gardner, pues todos eran mezclas de Gardner, tenía muy poco leer y no quería, inclusive yo hablaba de que no quería aprender a leer, decíamos que iba a tardar muchos años y que se estaban muy porque yo una vez no dormí, pensando, ¿qué voy a hacer? Llevo 10 años en este debate que voy a aprender con el tema de tendencia, tecnología. Y me di cuenta que no, los chicos básicos están ahí. Es lo mismo, pero tenían que adaptarnos a lo que venía. Y no sé algunos que les tocó ir a Blair Billy en esa época y había un golpe muy fuerte de anuncios, todos los que decían más de 50 años en la eliminación, más de 80 años en la eliminación, y otra lo ponía, el Chile lo ponía, y todos iban como alertándote, porque en algún otro nivel, en otro piso, estaban la plática que teníamos en este momento es que la tecnología, especialmente los viejos jugadores de la eliminación, tienen mucho miedo de estos nuevos jugadores que llegan y que combinan el cambio de electrónica los derechos de electrónica absoluta. Entonces, sabían que iban a estar cambiando cada 6 meses, lo entendían, porque un celular lo pueden agregar a rato, o porque se tiene una televisión y la vuelven a lanzar. Ya incluyendo el mercado. Cada parte de eliminación que tenían que estar impulsando no sabía cómo reaccionar. Por algunos años, en aquel momento, el director Sigo de Obra nos dijo, en una plática en Copenhague, nos dijo, todo lo que se va a utilizar en los próximos 10 años ni siquiera se ha inventado. Pero yo lo tengo muy grabado porque es una frase muy fuerte, porque además no solo tenemos el efecto de que ahora prácticamente. Entonces, y se transformó y toda esta industria que venía de una más o menos algo estable, ¿verdad? Para fue cambiar. Entonces, lo que les decía a los muchachos, yo creo que ahora venía aquello de broma que venía una venganza, ¿sí? Porque entendíamos mejor el tema de la tecnología, de los cables, teníamos que ver cómo lo adaptamos. Pero era un poco en el sentido de decirles, ya no hay manera de que separemos el control de la iluminación. Y es una responsabilidad de los que diseñamos luz de meternos más en esta parte del control y entender. Y así como quizá me costó trabajo a mí entender esta parte de los espacios y del volumen,
y del color, y de la psicología del color, y todo eso que la arquitectura te iba como marcando tus pautas, tus planos, en fin, y me refiero a planos del espacio, no planos como tal. Les tocaba a ellos tratar de entender y meterse un poco más en eso. Ellos después recibí un comentario que decían que, bueno, pues vamos a tratar la materia porque rotativa, porque consideraban que el control ya no era tan, que se podía tomar como una materia. Y por eso quiero marcarlo, porque definitivamente esto no es cierto y lo vamos a ver ahora. Entonces, quiero llevar un poquito esta plática a través de lo que el control logra hacer, o lo que tenemos que considerar para tratar de buscar emociones. Eh, Básicamente mi intención es llevarlos por ese camino y viendo algunos proyectos en donde creo que lo que tenemos que buscar es esa sensación sumada al control, haciéndolo. El control ha hecho las cosas siempre muy complicadas. Y en esta primera parte, en donde el tema central es hablar de eso, de la arquitectura, de las funciones y de lo que uno puede crear a través del espacio, sin complicarnos demasiado. El control sí ha sido siempre este temor a esta parte de ingeniería que no sabemos, que a veces no sabemos por qué lugar hay tantos protocolos de comunicación y tantas formas, que al final lo que nos va a ayudar es a tener un mejor ambiente y a buscar un mejor mezclado, pues sí, quizás una dimensión de jardín interesante, pero también mezclado, porque puede ser gran progreso. Yo, pensando en que Argentina, tratemos de hacer que sea lo más simple posible para el usuario, porque al final también es simple para todos poderlo resolver y llegar a ese nivel. Ha sido un trabajo de muchos años y es muy difícil. Yo no sé, sea muchos que se dedican también aquí, de la educación, puedan decir que ya lo lograron. Siempre hay algo y hay un reto nuevo que nos hace detenernos a ver lo que estamos viendo. Aquí, esta es una carta en aquí la de los hechos de esta es la carta de Rodrigo Herrera. Y puse esta cara porque vamos a ver ahora que tienen que ver con el ambiente. Aquí estamos entendiendo que un poco hacer todo, una casa que fue muy curioso porque llegué, iba a una cita, a una obra, y entonces vi una puerta y me dijo que era de proyecto. Entonces, no vendría el otro, y conocido por pero hicimos un proyecto muy complejo, nos fuimos cometiendo. Y hicimos cosas que la verdad no había hecho, que nunca había controlado el gas, controlar de agua o controlar presión de agua, o cosas que la verdad yo, las cosas que ya no me había metido. Pero la exigencia del proyecto te iba llevando a poder hacer todo eso. Al final, la idea de estar en un espacio en donde el juego tuvieras un jardín eliminado, cuando tenías que hacer 3.000, 400 metros cuadrados. Entonces, sí, era un proyecto muy retador y que buscaba una solución muy simple en el proceso. Al final, hay muchos tipos de proyectos. Es un restaurante hace mucho tiempo que desgraciadamente el restaurante programa los restaurantes de Mazarí, los cuatro muchos que tenían que ser bonitos y que habían puesto mucho corazón, pero al final sí, comida que está en juego, la competencia económica demasiado intensa no se mantiene. Entonces, este sistema también tenía jugar un poco con la tensión y la temperatura, dejar que se las fija y no estar cambiando demasiado las cosas, porque aquí el único tema era tener un ambiente y no dejar de la gente operar para no complicarlo. Decirlo así bien sencillo, pero llegar a lo que querían ver en diferentes horarios, luego promover que no tocaran nada, cuando tocabas el control y todo el mundo quiere ver que pueda responder, fue como complicado, pero lo que me interesaba era como llegar siempre a eso, a que el control nos permitía tener solo una emisión, más allá de una sensación de dominio del sistema, ¿no? Que cuando somos simples, queremos que todo
todo se controla. Esto es parte de la casa también, digo, lo que hicimos con él, no lo van a creer, pero no es un tipo tecnológico. Entonces, aunque él sabe tecnología con muchas cosas, esto, él sabe que debe tener. Quizá porque en la relación de todos tus amigos lo tienen, ¿no? Cuando vas a una casa de estudiantes, todo el mundo lo tiene. Él, de hecho, tenía en uno de los departamentos un sistema con control por, y en la casa de Acapulco había metido otro sistema también. Parte de su inquietud era notificar todo o iba a utilizar. Venía de la experiencia de no saber usar un sistema o de no utilizar de plano un sistema, que es parte de los eventos también adelante de ese tipo de obras. Pero teníamos que crear cosas que fueran súper sencillos, nada complicado y mantener siempre cosas muy fijas. Debe tener como 1000 tantas binarias. Hicimos un sistema híbrido donde integramos sin control de eliminación. También decimos en una casa que no sabe nada de la eliminación y que no tiene que nada de recetas. Siempre tratando de buscar la emoción. Traté de buscar, yo no tengo una imagen propia de lo que hoy se puede hacer con ciclos circadianos, sobre todo en hospitales, está muy probado, que podemos lograr también. También llevarlo a este mundo de la emoción, pero también de la salud y ver cómo podemos hacerlo. Es decir, creo que el control y la luz empieza a ser un panorama gigantesco de oportunidades y especialidades. Como cuando empezamos a hacer iluminación, descubrimos que no solo había iluminación de jardines, sino también guías, pero también parques, también monumentos históricos, pero que los museos tienen una especialidad. O sea, cada cosa va tomando diferentes temas. Pues el control empieza a tomar también especialidades, cosas donde necesitamos saber qué necesidad, qué es lo que yo tengo que hacer en una organización. No puedo, aunque los medios de control son los mismos, las soluciones de control no son las mismas, ni para cada cliente, ni para cada, cada proyecto distinto. Y ahí es donde yo creo que se mezcla muy bien este tema de la ingeniería y la arquitectura, porque los ingenieros están muy ordenados de que todo se repita. Y mientras el proceso sea siempre el mismo, nosotros tenemos el control del proceso. Si ves el documento, creo que te van a dar de ahí la gran guía para poder iniciar un esquema de control y poder saber cómo puedo arrancar, qué cosas debo considerar. Sin duda es un gran momento. Al final, la experiencia nos dice que cada cosa va a ser distinta, que quizás tenemos que adaptar cosas simples en cada lugar. Y es increíble que vamos a tener control, porque la vamos a dejar a los usuarios en el sentido lógico de no meter demasiadas opciones para controlar. No sé si esto suena claro que el cómputo. Esta casa, hicimos una casa híbrida donde pusimos Dan, vamos a representar, y la mayoría conozco los de Madrid, entonces integramos un museo con una galería de la casa, con Dani, este cuate lo que tiene es que comparar, y entonces la compra y la vende y está como, puede considerar que es una inversión que gusta jugar, era de las primeras veces que experimentábamos con Dani en una casa. Entonces tengo que pensar que no, como que no había utilidad a controlar demasiadas lámparas, demasiados puntos de luz de punto por punto. Ahora estoy fascinado con lo que se puede lograr, pero igual a veces uno sigue no siempre resiste más bien a entrarme a la tecnología, lo que puede ser, hasta que entiendes cómo hacerlo más útil y se vuelve más útil también para la parte que nos toca generar, que es todo el proceso de commissioning hasta poder dejar en mi lugar junto como espera el cliente. Entonces, lo que hizo aquí fue algo, él quería llegar al centro de su galería, apretar un botón, que diéramos un tiempo en donde él fuera explicando obra por pequeños actividades de colorido,
ahora es una reloj pequeñito, con esto. Entonces empiezo a voltear y empiezo a explicar, porque la galería se va encendiendo en un primer nivel y luego se va encendiendo en el otro. Y termina ya en una escena completa en su galería, una vez que pasó con la gente y le mostró todo el arte que tiene. Y como bajamos de luz, que tenemos énfasis en esta pieza, que era la protagonista, esta no se ve que nunca la descubrió, y ahí no la cantaba. Y obviamente no podíamos tomar fotografías. Ubica de la artista que se puso en el Cumex, que es una pieza enorme, que era como Mercurio, bastante fuera Mercurio. Es una pieza gigante. Esta artista es el que te digo, esta pieza que me costó un café, todo de un millón y medio, 3 millones, 3 millones y medio, la pieza, sí, esa pieza. Entonces él quería que fuera lo que tenía que ver. Puso un poco de arte en las paredes de este arte digital para empezar a comprar arte digital y poder venderlo o tener algún tipo de información que no le funcionó y lo compró, porque tengo que especular mucho con el tema. Pero fue un poco la primera experiencia y esa petición de ideas de explicarle que hacía daño, poderlo hacer con toda la carta, ¿no? Esto está bien, pues nos permitió arrancar con, con este proyecto y sí fue un tema que la gente entendiera cómo teníamos que hablar y hacer, porque los temas funcionaran bien, está aquí explicado, pero muchos fuimos saliendo de él. Creo que fue, no sé si fue el cuarto, toda la cabeza del cuarto. La solución fue súper simple, al principio batallamos desde la arquitecto español, ellos querían que a fuerza pudiéramos curar entonces, a veces no se gusta, tampoco. Y al final lo que logramos con ellos fue cambiar de, sí, porque una gran entonces, aquí querían moverla todos lados y por todos lados, ¿verdad? Y agregamos nada más de pues tratamos de crear con los diferentes ópticas, con el programa, en el lugar, pero tenía que ver más con el doctor. Eh, yo siempre dije que este caso fue un edificio porque también muchas cosas que había muchos años. Veníamos unos años antes, estos 2 o 3 años, de haber hecho lo que es el periodo de la preparación. Este fue un proyecto que, que sufrimos mucho, en el sentido de cómo tuvimos que sacar adelante, que nos dimos cuenta de muchos errores, tal como ahí, porque aunque parte de la búsqueda de la técnica y tú vienes esa idea y la compras, quizá la falta de análisis y de contacto con el cliente final, porque siempre tienes ese tipo de edificios, pues el arquitecto que diseñó y el constructor está haciendo las cosas, pero nunca habla con los usuarios, porque esa escala de gente no te permite, el nivel político y tiempo que la mayoría no te permite llegar a entender o inclusive ellos no saben qué quieren. Entonces, llegar a tratar de ver cómo lo resuelves a partir de una solución que es como para todo y luego no pasa nada. Que si Pedro nos va a contar aquí, se metieron, aquí estamos, otra nota de estoy siempre acostumbrado a mostrar, con mucho libro, que usamos de por la comisión especial, temas que se colocan unos tableros de control que controlan a varios para controlar el sentido moral. Y luego se mete un equipo que controla por zona. La verdad es que cuando yo estaba en la operación del edificio, nos explican que trabajan todo el tiempo, que ellos pueden estar trabajando toda la madrugada. Entonces, más bien necesitan que se prenda por sesiones, lo que quiere decir que 3 millones de pesos del tablero no sirven nada, no nos van a servir, porque lo que queríamos hacer es cortar por espacio. Entonces, contentores por la y elementos que cortaban cada una de las zonas en las cuales era más eficiente y podíamos integrarlo a tableros normales y aquí va a ser el control cortando con este tipo de tecnología que es más inclusive la misma está señalando y calculando de él no quiero otra marca que quiera que llegara a la
presumían que iban a tener un equipo inteligente, pero nunca hubo en medio nadie que hiciera el PBS de management. Entonces, estamos acostumbrados a pedir, cuando pongo el ejemplo, edificios por un montón de tecnología, pero cuando te enfrentas a la realidad, mucha menos tecnología no se hizo. Creo que parte de nuestra chamba es llegar a esa conciencia de encontrar quién era la respuesta y qué no. Yo siempre dije que más allá de el proyecto de control y de eliminación de la infografía, estas ideas de hacer del proyecto, estos famosos que dicen que todos los productores necesitan una propuesta de valor, y que la propuesta de valor es bajar de precio, ¿no? Y ver cómo busco productos más baratos. Eso no se trata de la propuesta. Se trata de valor, déjame ver cómo hago mi día, cómo calculo las cosas. Y entonces me ayudo a dar una mejor solución. Segundo, puedo hacer una propuesta de valor y se había cambiado la marca. En realidad hicimos una propuesta de valor por costo, porque el proyecto estaba originalmente explicado por nosotros. Nosotros hicimos un cambio a Leighton, sí hicimos una reducción de cosas, sabíamos que había como temas duplicados, pero no sabíamos cómo era el comportamiento del trabajo del edificio. Entonces, trabajamos con él, fue muy bien, una gran vez. Pero es triste ver que la solución no te da, o sea, no llegan a lo que quieres, a lo que te dan, y que nada de lo que dijeron que iban a controlar, ¿no? Porque no hay una misión clara a donde quieren llegar, ni alguien que coordine parte de la chamba. Y luego en México estamos acostumbrados a que esta gente está especialista en coordinar todas las especialidades en las que no hablas porque cobran también. Entonces, van por los con este tipo de tecnología. Entonces, cuando hablamos de ustedes ya lo mencionamos muchas veces, y nos dejo como experiencia es, luego el último nivel que nos pidieron que lo dejáramos, no se había terminado. Se hizo una tienda de oración que tenía un marca de Ultron, y fue una maravilla, ¿no? Y desde ya que lo sufrimos mucho, porque otra cosa que digo mucho, y para los que se dedican al control, de lo digo, tengo que llegar al control, pero desde la empresa que trae el control. Por ejemplo, por ejemplo, está contado con la parte de KNX, tú estás en el y que traen esta parte de control. Entiendo que cada alguien de uso. Y lo que les decía, lo que les digo a los es, no importa qué sistema de control usamos, todos los controles fallan. Entonces necesitas siempre gente que te apoye. Si no encuentras un buen servicio atrás, entonces por eso tienes que cambiar de marca. No te fallen, no te sean mal, todas son buenas, todas funcionan bien. Pero lo que siempre vivimos es que estos personajes estaban en las compañías que parecía algo, estaban tremendo expectativas. La experiencia de esto es que nunca tuvimos a nadie en el cómo hacer. Entonces, realmente lo sufrimos. Cuando arrancamos con cambiando de marca, y por otra parte, en la segunda etapa de una exterior, toda la maravilla, ya conocimos experiencia, entendimos cómo resolverlo, y entonces fue mucho más eficiente el resultado. Hoy, sí, la tecnología se pasa de la más buena de profesores y funciona bien. Está todo análisis de eficiencia y saber qué tal estaban ahorrando. No tenía la capacidad de virtualizarlo. Y menos después de que dos sistemas integrados, dos marcas diferentes, no había manera de continuar. Entonces, quería verlo un poco para entender qué es lo que está pasando en el juego de ellos, para eliminarlo por lo que tenemos que hacer. Contar un poco más de la experiencia que que a veces de los técnicos, poder entenderlos de reales, un proyecto gigantesco que fue increíble. La verdad es que llevamos un error que me gusta platicar para que intentamos todos corregirlos. Yo soy de los dos historiadores, pero creo que mientras mejor hablamos las cosas, todo, mejor hablan de nosotros, más trabajo. Eh, Somos una comunidad que necesitamos apoyarnos y capacitarnos y que la gente entienda que nuestra chamba no es fácil, que tiene un costo. Alguna vez tú posteaste algo, pues, encantado, hay que cobrar bien. Si no lo quieren pagar, ¿qué que hacer?
hay que indagar, ¿verdad? Y entenderán por qué cuesta lo que cuesta. Esto es un trabajo de años. Hacer el edificio de estos toma 4 años. La casa de Rodrigo Herrera fueron 4 años. O sea, no es un trabajo de 3 meses, acabo la casa y voy a quedar al final. Desde el origen del proyecto, al final, 4 años. Y yo me sorprendí cuando mi hija me dijo, ay, no, que te da la universidad, salí. Cuando acabaste de trabajar, no, que la- sí, no. Yo no me voy a los años de aquí. No sé si ustedes han oído hablar de este término, no miren igual que ustedes. ¿Alguien ha oído hablar de él? El user experience. Y creo que esta es la clave de cómo resolver. Si la experiencia que tenemos, la experiencia que tiene el cliente es mala, pues nosotros estamos siendo malos. Eh, yo voy a poner un ejemplo de mi casa. Uno coloca mi casa, no sé, se me ocurrió meter en la cocina de ventiladores, tengo cocinas de muy buena marca, ¿no? Y un día igual es, y un movimiento toda, bueno, vamos a hacer una vez integrado, voy a comprar un pool, voy a ver cómo hago la integración del pool y la hago antes de los proyectos, porque seguro me lo van a pedir. Con una integración, podía pedirle a Alexa, y cuando te pedía, te dije a Alexa, puede no es para hacer información, y el digo, los clientes quieren Alexa como de su y no te pega, no te lo. Y un día descubro que en vez de Alexa con la música o con la música en la sala, que suena fácil, era decirle a Alexa con música, con agua en la sala. Quiero pensar, no sé cuánto, pero yo de un precio de 30,000 pesos después, de una bocina de 1,500. Lo que usaban era Alexa con la música. Es que lo que está pasando es que no hay más entendimiento de los juegos. Cuando nos pasa esto, yo llego un poco una alarma y digo, ok, papá. Y eso es parte de lo que de los puntos, ¿no? Porque es una sobrecarga cognitiva, ¿verdad? De muchas cosas que hacer. Es que tu sistema, ¿no? Puede subir la temperatura, bajar las persianas, le puedes hablar con vos, pues también puedes detectar si alguien pasó por un lugar y tú sabes cuánta gente hay. Y, si no es confiado, no están un montón de información que no les importa. Y entonces, a veces la respuesta del cliente que es siempre pasa con todo no sirve. Creo que en el caso del control, tienen ya hoy generaciones pensadas, ya han usado el control que han pagado un precio de cosas que no usan, pues que no les sirve para nada. Y ya no usarla, no usar la aplicación porque es demasiado compleja. Recuerdo que cuando empezábamos a usar Creston, te permitía hacer una programación de la pantalla personalizada para cada paciente. Es una locura. Es una locura. Yo invito a ver los detalles, porque es el mismo siempre. La misma pantalla, el mismo peso, que lleva lo mismo, y aún así no lo ocupamos de manera completa. Entonces, bien, esta capa cognitiva también se vuelve como muy lógica. Estamos generando un problema también, grupos poco intuitivos. Sí, o sea, quiero poner la luz acá, no hay un apagador, entonces prendo mi celular, un tiempo, abro la aplicación, otro, busco el área, otro, y luego prendo la luz. Y en ese momento se para, demasiados pasos para llegar a ser demasiadas cosas que no sirven, no sirven de nada. Falta de también a veces, ya está, cuando las cosas tardan más de 2 o 3 segundos más, ahora estamos acostumbrados a que las cosas quieren todo se resuelvan muy rápido. Entonces, no hacemos que se vuelvan complicadas, a menos que esté entendiendo lo que quiere. Tú vas a poner un cuerpo a gente de medicina, no, es que como no llegan al cuarto, yo me puse que tarde 2 segundos en entender, o 2 segundos en apagar, ¿no?
y me caigo, porque no veo nada. Entonces, cuando el programador no está entendiendo qué pasa, qué quiere el cliente, otro error. Entonces, esta falta de tiempo nos lleva a un montón de broncas. Cuando decimos ausencia de feedback manual, pues si te refieres, o yo me refiero a que hay gente que en el proyecto dice, hombre, ¿qué quieren los autores y todo lo manejan de celular? Pongamos los menos que se pueda. Y si te falla, vaya a internet, se acaba aquí. Entonces, hay que regresar otra vez. Y el cliente tiene que entenderlo, no es un error. Es una equivocación de diseño, caer en el tema del precio y decir, para bajarle, para ganarle de mí, no voy a bajar. Entonces, pues, yo no le voy a poner ninguna para y yo la voy a vender, tú voy a vender, y yo quiero salir de piloto. Entonces, todo, agarro todo, usamos en el celular. Y si lo hagas en un momento donde el cliente dice, sí, está todo loco. Pero no hay operación de la casa. Cuando es una casa real, la gente de número va a aprender, ¿no? El botón. Y entonces va el botón y dice, escenario 1. Escenario 1. Eso es muy bueno que todos un cajillo. Como si todos supieran que es un cajillo. Típico. ¿No? Todos los sofisticados y los buenos en inglés. Con, ¿no? Decorativa 1. Decorativa 2. No es claro para el de muchos proyectos. Y el título de vivir muchachos también y muchos de ustedes. Que el mal feedback de lo que estás poniendo, de lo que estás haciendo, te lleva a ganar. Pero para mí es muy claro, porque en el plano sea declarativo y ahí se ve. Está bien, no todos, pero el cliente no tiene idea de esto. Entiende que es un cajón, ¿no? Inclusive lámparas de cortesía, lámparas de mesa. ¿Cuál es? ¿En dónde está? Lámpara luz izquierda. A veces es mejor generar el tema de tener un ambiente. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, aquí estábamos probando la puse esta foto porque no estábamos seleccionando qué hacer, ¿no? Pero cuando tienes daño, pues salen un montón de cosas. Entonces, empezar a agrupar para dejarle esto al cliente, dices, ¿cómo le voy a dejar al cliente una aplicación en donde la abro? Lo que veo son un montón de lucecitas con los nombres, pero no darle ponerle empotrados, mucho que todo debe ser. Eso es empotrado. Si no le pones, si no generas una quizá pueda llegar a algo más como bienvenida y la bienvenida, aunque puedes hablar de muchas cosas, puedes manipularlo, el cliente te va a decir cuál es su bienvenida. Aún así, tienes que acercarte a él y a decirlo. Me pasó, hace muchos años estaba haciendo dos cartas de dos personalidades muy distintas, y los menciono que los conocen, una estructura de desayuno, ¿no? Y el otro es Pedro Torres, que era un productor de televisión. Y todos los días que es el productor. Entonces me dice Arturo, yo quiero que me hagas una escena de bienvenida. Y está el programador, y yo digo, yo pienso en escena de bienvenida. Tiene cuadros, tiene arte, yo aprieto un botón, quiero que se vea el arte, enciende a otro nivel por dentro, pero el vaso tiene como más nivel, y luego el vaso tiene muy suavecito para que no pinte, y luego también una escena muy bonita de bienvenida. Se habla para tener y dice, sí, bienvenida, todo bien. Todo bien. Es culpa de él, no, es culpa mía. Es culpa mía por querer es un experto de iluminación. Llegó a crear la mega escena. Y lo que no estoy escuchando es que quiere que todo se prenda, que todo se apague, ¿no? Estás bienvenido. Ok. Entonces, voy con el productor, mi programador, que de hecho escena de bienvenida y escuchó este pitch de Arturo, ¿no? Digo, todo acá es perfecto, tengo mucho más. Increíble. El escena de bienvenida es muestra la cara, un botón. Y en el siguiente cliente, después de ese cuadro, el programador ya estaba en la etapa y hace escena de bienvenida. Y prende toda la luz. No puede todo el ¿qué? Cuando prende la luz,
como cuando vas a una discoteca y después de la luz. No más que chondo, tú sabes de luz, tienes que usted. Entonces, el lenguaje, aunque bienvenida, nos permite hacer muchas cosas. No, pero me ha dicho a mi hipoteca que más que pueda. Hay veces los arquitectos no nos dejan, porque cuidan sus clientes, no. Pero al final, lo que tenemos que hacer es entender que no nos acercamos a ellos, no vamos a saber lo que y entonces va a estar mal, y si está mal, entonces el sistema no sirve, y si no sirve, entonces lo automatizo, que eso es lo que nos ha pasado de generaciones, vienen poniendo cosas que no utilizan, después tenemos no sirve nada, que dejan de utilizar, que después van, y suben los switch y bajan los switch, que se pasa mucho en los hoteles, como no saben cómo ocuparlo, pues el mantenimiento es más fácil que ya, porque no sé cómo se tiene que hacer, falta un poco de la pasión. Esto es un poco lo que sí, en la experiencia correcta, pero yo venía platicando, bueno, de alguna manera bien, todo esto es lo contrario, ¿no? Se ha centrado en lo original y esta frase me gustó al mucho, que es hacer sistemas se sientan invisibles. Y por eso las fotos del principio. Si lo hacemos tan simple que pareciera que no está, yo me acuerdo, estaba en un momento Pedro, porque yo vivo en Regina, porque Regina, la calle de Regina, que se convirtió en una calle peatonal, fue la primera calle que se hizo los experimentos en México. Se involucró mucha gente, había sociólogos, había obviamente arquitectos, había mucha gente involucrada en el proyecto para tratar de que Regina se recuperara, pero no se recuperara en traer McDonald's, sino que la misma gente pusiera sus negocios y se convirtiera en le llamaban ellos un recorrido cultural, un paseo cultural en la calle. La luz fue súper simple, no tenía gran ciencia en términos de tecnología, en muy buen nivel. Y la nueva decía que tenemos que dar de luz de los explicaron por qué. Pusimos postes muy eficientes, en aquel entonces había una lámpara de Philips, porque no es el nombre de la marca, del modelo, pero que era litio metálico mezclado con ¿eh? Y no, claro, era el poco, los pocos, sí, ahorita se me olvidó el nombre, no, pero algo así, como algo, sí, entonces esta lámpara pues, tenía su coeficiente, era más chiquita, la técnica era mejor, el luminario era muy eficiente, todavía, cuando en la otra calle de Madrid había puesto 127 postes, en el mismo tramo nosotros pusimos 23. Entonces sabíamos que era 100, estaba el 7 con la luz, el 7 con la luz. ¿Y cómo lo detectamos? Porque la gente empezó a ir cada día más noche, porque se tenía locura. Entonces, no hay gran, la tecnología está ahí. Nadie la nota, no nota ni la luz, solo nota el sentido. Y lo importante es todo lo que en el ambiente pasa. Cuando se vuelve así, cuando se vuelve visible, cuando se vuelve sencillo en una casa, está prendida, con todo una apagada, y lo atenúan, y empezó a y la atenúa la luz, los nombres son claros, y el sistema lo usa, pues se no. Querían entrar con un código biométrico, cosas fallan, mejor no pongamos, o mejor vamos a hacer este tipo de cosas, o quiero hacer un negativo, tengo un espacio como este y quiero poner bocinas de cine con amplificador, sí, que nada, tengo un amplificador, no lo ponga. Y entonces llegan los temas más simples, el cliente tiene la problema porque sí está dudando. Y entonces es cuando decimos un punto de creemos que los sistemas se vuelven invisibles, no hay nada. Aquí es un pasillo y 3 botones, prende, apaga y una luz de entrada. No hay nada que te llevan a esa referencia. Esta frase, un día la escuché, la leí y me gustó mucho, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando la tecnología es tan avanzada y lo hace bien, la gente lo percibe como mágico. Es el típico caso que ahora debemos utilizar con la inteligencia artificial. No sabemos de dónde viene, le tenemos miedo y creemos que es mágico. Porque no entendemos todo el trabajo y lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Y no solo eso, no sabemos eh, por eso me refería mucho a esta frase y aquí lo que hice fue
pensar en cómo vemos la iluminación y el control en el futuro. Yo durante mucho tiempo repetí una frase de Otto que nos dio una plática que decía que el futuro lo veía con menos luz y más eficiente, o sea, menos consumo y más eficiente, con productos más pequeños. Y es un poco lo que quizá pase. La verdad es que con inteligencia artificial, le pedí ahora de nuevo, está de moda banana desde la creación de Gemini, no con ChatGPT, y entonces le saca un nuevo producto que hace fotografías y que edita las fotografías, padrísimo. Le puse a mi compadre que muchas miradas. Entonces, le pedí que nos diera unas imágenes del futuro, de cómo veíamos el futuro y qué teníamos que hacer, para ver si en la parte que nos dio control, esto que hemos visto en las películas, sobre pantalla reflejada, qué tecnología en las paredes, en los muros, y ya existe. Quizás lo que tenemos que esperar un poco de tiempo. Lo único que le pidió a Gemini son 20 años más. O sea, no le dije vámonos en 100 años, y en 20 años más. Dame una imagen en 20 años más de cómo creen que se vería el futuro, ¿no? Con iluminación y todo. Entonces, yo creo que eso lo vemos ya en Shanghái. Ya, no estamos tan lejos de tener este tipo de cosas y de saber que los podemos controlar y que tener ambientes más controlados, ¿no? Ya no lo vería tan de futuro, pero solo que vive 20 años pensando que son 2 años más y que estamos por ahí, que yo ya no más puedo disfrutar de la playa verde, ya no estar trabajando verde. Pero vean, batalla por todos lados, información por todos lados, sistemas inmediatos. Los que han tenido muy bien en China es una locura cómo se tienen tan identificado. Por un coche, vas a tener comercial al lado del coche de un coche y ya sabes tu información de banco, quién eres, si eres sujeto a crédito o no. Tienen todo, pobres cuartos, pero tienen todo. O sea, existe la capacidad tecnológica para poder tener esa información. Ahora hay que ver cómo la tenemos que usar. Quiero acabar con esto solo con un caso práctico de la luz, por algo que creo que nos hace hacer cosas increíbles. Algunos de ustedes han oído hablar de los cameras. Pues sí, hicimos algo con eso. Bueno, okay. Pues la luz para las moscas, me gusta poner aquí porque hay que cargar un pero sí es cierto, Monterrey es una planta en Chiapas, es la segunda planta más grande del mundo que fabrica moscas. Uno de los problemas más grandes que tienen pues, Brasil y Guatemala y todo es todas las frutas y toda la fruta que se contamina a través de la mosca del Mediterráneo. Entonces, nos invita a través de una estación de NACICA a tratar de hacer un proyecto de eliminación y de control, ¿no? Aquí nos involucramos un poco más en el proceso, entendimos cómo era, la verdad que hubo tiempo para irlo como resolviendo, ir cambiando la propuesta, sabíamos un poco la experiencia de la ADR. Entonces empezamos a platicar de cómo se podía resolver. El proyecto nace en la UNAM y de la UNAM empiezan a generar todo el diseño del proyecto junto con Canadá y Estados Unidos, que son gente que le meten lana para eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere evitar es que la mosca suba, viaje a Estados Unidos y acabe con todo. La mosca deja su larva en la fruta cae, se pudre, cae abajo, se produce la larva, sale la mosca, entonces va acabando con los platillos de toda la fruta que se puedan imaginar en el camino. Entonces, estos cuates lo que hacen es realmente fabricar. Fabrican desde la frutuosa, inyectan con la larva la hacen crecer, la marcan en rojo. Las larvas o las moscas pueden ser bisexuales, pueden ser de hombre o macho o hembra, hacen que solo sean machos y los esterilizan. Todo el proceso tecnológico que hacen para que después sacan la mosca a -3 grados en la avioneta, sueltan la mosca, cuando está cayendo la mosca se puede volar y entonces se inserta con los demás insectos, al tratar, como son más fuertes, se reproducen, son los primeros en tratar de reproducirse y no logran reproducir, con eso controlan la plaga. Cuando uno se va metiendo en el proyecto, dice,
mí no sabía que este tipo de tecnología puede existir. Para eso están haciendo algo para nosotros también, pero no han logrado nada, ¿no? Es mucho más complejo, entiendo, por lo que técnicamente se necesita resolverlo, ¿no? Sobre todo para el tema de Schengen. Y aquí había mucho dinero metido por todos lados, un proyecto que tardó mucho en hacerse. Y lo que finalmente fue interesante es que lo que tratamos de hacer fue reproducir el ciclo circadiano de la música. Entonces, tratamos de investigar cómo funcionaba para dar un uso práctico a la larva que tienen que tratar de reproducirlo. Lo que ellos hacían, lo que hacen en la planta de Guatemala y en la de Brasil, es que tienen luz a 3000 grados Kelvin y no cambian. Pues lo ponen como si fuera luz de día y apagan tal como igual. Porque si eso no lo logras, la larva se muere, se quita el proceso natural o pierde larvas. Producen millones de larvas diarias. Son las que empiezan a comer para poder sacar. Lo que nos permitió hacer fue colocar lámparas de todos los cuerpos, tratar de buscar qué proceso de insectos me podría reproducir ese sistema circadiano e implementarlo en las áreas de producción. Lo que a mí me pasa, ¿no? Y traté de ponerlo un nombre que escribió, pero de todas las que la hice con ChatGPT, me encantó poderlo plantear de esta manera.